Continuamos con el párrafo 533. En el 532 deducimos esta fórmula general. A sub n sería el término general, es a sub 1, el primero, por la razón elevado a n menos 1. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos con las sucesiones o progresiones aritméticas. Hallar la razón, el número de términos y el primero. Son tres fórmulas derivadas. La idea es deducirlas, se le propone al lector estudiante, y luego ejemplos de aplicación con tres problemas distintos. Vamos a empezar con la primera fórmula y vamos a ir haciendo cada problema de manera de ir aplicando de inmediato. Esta es la fórmula general. Nuestro objetivo es despejar a sub 1. ¿Qué hacemos? Lo dejamos solo. ¿Y quién me está molestando? R a la n menos 1. ¿Sí o no? Entonces, esta es la fórmula para hallar el primer término. Muy simple. Vamos a ver lo que nos dice el primer problema de aplicación. En una sucesión geométrica finita de razón 4/5, el sexto término es 3. ¿Cuál es el primer término? La razón, dijimos, es 4/5. Y el primer término es lo que hay que averiguar. Y el sexto es 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? El término primero. Bien. A ver. Lo que hacemos es tomar la fórmula y sustituimos. A sub n es 3, que es el último término. Y esto es 4/5 elevado a ¿qué? Al número total de términos, que son 6. 6 menos 1. Esto me queda 3 sobre 4 a la quinta es 4 por 4, 16, por 4, 64. 64 por 4, 256. A la quinta sería 1024. Y 5 a la quinta es 5 por 5, 25 al cuadrado. Al cubo 125. A la quinta 625. Y a la cuarta. Y a la quinta sería 3125. ¿Sí? A ver. Chequemos 5 elevado a la quinta. A ver. 5 elevado a la quinta. $3.125. Bien. Bueno, damos vuelta. 3 por la fracción 3.125, 1024 avos. Vamos a tener que hacer esta multiplicación. 3.125 por 3, 9.375. 1024 avos. Y ahí tenemos, en efecto, el primer término buscado. Vamos ahora a deducir la segunda fórmula, la razón. Vamos a obtener la razón, siempre de la misma fórmula. Es decir, a partir de acá vamos a obtener la razón. Esa es nuestra incógnita ahora. Vamos a eliminar todo esto, que ya está. Entonces, yo voy a despejar r a la n menos 1.
es igual a A sub n, es un cociente, A sub n dividido A sub 1. Pero en realidad en R nos molesta la potencia. Entonces, ¿qué hago en ambos miembros? O elevo a la 1 sobre n menos 1 en ambos miembros, o este que está como potencia natural pasa como raíz. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que R aquí es igual a la raíz de índice n menos 1 de este cociente. Y ahí obtuvimos nuestra segunda fórmula derivada. Y ahora vamos a ver el segundo problema que aplica a estas cuestiones. El primero y el octavo término de una sucesión geométrica son respectivamente, porque son dos, menos 4.608 y 36. Calcular la razón. Entonces, el término 1 y el término 8 son respectivamente menos 4.608 y 36. Bien. Veamos. Que nos pide que averigüemos la razón. Entonces va a ser la raíz de qué índice. Evidentemente hay 8 términos. Sería raíz séptima. ¿De quién? De un cociente donde acá iría 36 y acá iría menos 4.608. Acá se puede hacer una simplificación y nos queda, si dividiéramos esto por esto, 4.608 dividido 36, nos queda 128 en el denominador. Y acá nos queda 1. Esto nos va a dar una raíz de índice impar negativa, nos da negativo, ¿sí? Y esto sería 2, menos un medio. O sea que la razón buscada sería menos un medio. Raíz séptima de 128 es 2. Lo pueden buscar en la calculadora. Perfectamente. Con lo cual ya deducimos y aplicamos la segunda fórmula. ¿Cuál nos queda? Averiguar el número de términos. Otra vez volvemos a arrancar de esto. Bueno, borramos todo, volvemos a arrancar de esta fórmula. Y despejamos. A ver, queremos el número n. Primero tenemos que dejar a R solo. Va a ser igual a ¿qué? A sub n sobre A sub 1. ¿Cómo ese R es un real cualquiera? Lo que voy a hacer, el tema es que yo tengo que despejar el valor de n. Bueno, fíjense que nosotros tenemos que despejar n. Y n está como una potencia y este es un número real cualquiera. Entonces, no lo podemos despejar como una raíz.
tenemos o que decir que aplico el logaritmo en ambos miembros, o simplemente, mucho más simple, ¿cómo despejo esto? N menos 1 es igual a ¿qué? Al logaritmo en base n menos 1 de ¿quién? De este cociente. Perdón, base r menos 1. ¿Y esto qué va a implicar? Que n va a ser igual a 1 más este logaritmo. Este logaritmo. Esto nos va a complicar notablemente, porque si el logaritmo no es ni en base 10 ni en base E, hay que hacer un cambio de base. Entonces lo que podríamos hacer es parar acá, en esta etapa, y lo que se puede hacer para evitar este inconveniente es tomar logaritmo, uno de los dos logaritmos conocidos que nos arroja la calculadora, o el decimal o el neperiano. Vamos a hacerlo con el decimal, que escribimos log, tomamos en ambos miembros, igual a el logaritmo de ¿quién? De a sub n sobre a sub 1. Por la propiedad del logaritmo de la potencia, esto baja y me queda n menos 1, entre paréntesis, por el logaritmo de r, igual a este logaritmo, siendo ahora el valor de n igual a un cociente, que en realidad esto lo podríamos desglosar para trabajar cómodos. Logaritmo de un cociente es la diferencia de logaritmos. Logaritmo de a sub n menos logaritmo de a sub 1 sobre ¿qué? Sobre logaritmo de r en realidad acá tengo todavía n menos 1, un paso más, y ¿cómo despejamos? N es igual a toda esta expresión más 1. Lo voy a recapitular. Yo quiero hallar el número de términos como fórmula derivada de aquí. Despejo R. Pero ¿qué ocurre? No me es conveniente hacer este despeje porque me puede quedar un logaritmo en una base distinta al decimal y neperiano que nos arroja la calculadora y voy a tener que hacer un cambio de base. Para no complicarnos, lo que hago es tomar propiedad uniforme, logaritmo en ambos miembros, decimal. Este n-1 baja por potencia, por la propiedad de la potencia. Acá desgloso logaritmo de un cociente, diferencia de logaritmos. Este logaritmo de r pasa dividiendo. Y ahora para despejar para despejar n, paso el 1 sumando. Y esta es la fórmula buscada. Es lo que nos da el número de términos.
Lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo de aplicación. ¿Cuántos términos tiene una sucesión geométrica finita de razón 3? Ya tenemos un dato. La razón es 3. ¿Qué más? Donde el primer término es 1/3 y el último 2/43. Entonces tenemos, volvemos a repasar, primer término, t⁻1 es 1/3, y el último término, que no lo sabemos cuál es, qué número de término es, pero escribimos t⁻n, el dato que nos da el problema es igual a 2/43. Entonces, n es igual a el logaritmo de a sub n, el logaritmo decimal de a sub n, que es 2/43, menos el logaritmo de 1/3 sobre el logaritmo de la razón, que es 3. Todo eso más 1. Bueno, la cuestión ahora es que habría que hacer esta cuenta con la calculadora y ver lo que nos arroja. Lo que pueden hacer así es hacer separadas estas cuentas o hacer el logaritmo de un cociente. Esto les va a dar en efecto 7 términos. Si la sucesión buscada nos va a dar 7. Esta tarea del cálculo se lo dejo para ustedes. Con esto completamos el espectro de las fórmulas derivadas. Nos queda la suma de los términos de una sucesión finita de una progresión geométrica, similarmente a lo que hicimos con las aritméticas. Gracias por su atención.